Buenos días, mi nombre es Karen Rachel Capellán y el día de hoy les estaré hablando sobre el informe médico legal. El informe médico legal es el resultado que el perito forense rinde al tribunal después de haber practicado el peritaje médico o la experticia pericial, conforme al mandato judicial para esclarecer los hechos y situaciones que el juez debe juzgar. El peritaje médico es el proceso de actuación del perito forense o la práctica de un examen conforme al mandato judicial para esclarecer los hechos y las situaciones que el juez debe juzgar en ese momento. También se puede definir como el examen y estudio que realiza el perito sobre el problema encomendado para luego ser entregado, sujeto a lo que está dispuesto en la ley. En la competencia para ordenar el peritaje médico, este puede ser ordenado de oficio en la fase de preparación para el proceso penal, como también puede ser ordenado por sentencia en la fase del juicio. En la competencia para practicar el peritaje médico, este debe ser realizado por 2 o 3 días como máximo. El profesional de la medicina para que esté revestido de autoridad, o el perito, para que sea hecho con garantía técnica y científica. Y también debe responderse con otro peritaje ejecutando por otros u varios peritos cuando haya disconformidad. Entre los métodos de la pericia están los analíticos y experimentales como la observación, la hipótesis, la experimentación y la conclusión. Bien. En las características del informe pericial, este debe ser científico, legible y completo, pero redactado brevemente con términos simples y claros, porque es un servicio para los tribunales que están constituidos por un personal que no está familiarizado o no puede conocer los detalles de las ciencias médicas. Y también puede influir en el veredicto del juez, porque éste goza de un poder soberano para decidir, rindiendo sentencias según su íntima y entera convicción. Los requisitos del informe de la autopsia judicial según la ley 136 que es. Primero, esta es la producción del mandato judicial en virtud del cual actúa. Segundo, los argumentos de su interpretación científica. Y por tercero, las conclusiones concretas expresadas en términos breves y explícitos o sencillos, sin ambigüedades. La superioridad del juez para juzgar según su convicción, según la ley 136-80. El juez de jurisdicción de instrucción de juicio, este puede acoger o rechazar en total o parcialmente el informe del perito médico, porque este informe no constituye por sí mismo una prueba plena. Bien, hay diferentes tipos de informe, empezando por el informe científico, el certificado, el dictamen, la consulta u opción. En el certificado, este es un documento que se emite a solicitud de una parte interesada y constituye sobre un hecho que el médico haya participado. Y el dictamen es un documento que se emite por orden de una autoridad judicial y constituye por ilustraciones del perito sobre hechos judiciales y administrativos. Y la consulta, que es una opinión, este es un documento que se emite a solicitud de una autoridad judicial sobre un hecho que el médico haya o no participado. Entre las partes entre las partes de un informe tenemos lo que es la introducción, que es el preámbulo y el encabezamiento, la exposición, que es la parte descriptiva de todo lo comprobado, la discusión, que es el análisis de los hechos, y la conclusión es una síntesis de la opinión del doctor basada en las pruebas científicas ya demostradas. Y el certificado médico de función. Es el documento oficial que acredita o certifica la muerte del fallecido con importancia epidemiológica, estadística, médico-legal, legal civil y jurídico-administrativa. Su importancia en la epidemiología es que la administración del cadáver en el cementerio para evitar los focos de contaminación. En la importancia de la estadística del certificado de defunción. Es la fuente de estudio de mortalidad en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, mejor conocida como el MISPAS, para establecer objetivos de políticas de salud pública. Y la fuente de estadísticas de mortalidad en la Oficina Nacional de Estadísticas, en la UNED, para establecer objetivos de políticas de seguridad nacional. La importancia médico-legal del certificado de defunción. Este es importante ya que este puede evidenciar de manera jurídica
que interesa a la justicia, tanto homicidio, suicida y accidental. Y también es un elemento de prueba que se introduce legalmente en el proceso, siendo susceptible de producir un conocimiento cierto o probable. La importancia legal civil del certificado de defunción. Es la inscripción de la defunción en el registro civil para emitir el acta de defunción y computar en la Junta Central Electoral. La importancia o efecto jurídico administrativa del certificado de defunción. Este es importante ya que este puede culminar de todos los derechos y deberes legales contraídos en la vida. Y también es importante ya que este abre la apertura de la puerta de la herencia que permite a los familiares acceder a la herencia. Bien, el certificado de defunción se presenta de tres formas. Está el color amarillo, que esta es el original y es el que se entrega en oficialía. También podemos ver la copia verde, que este es el que se entrega a los familiares, y la copia azul, que es el que se entrega al MISPAS. Bien, este certificado consta de las siguientes partes: los datos del certificante, los datos del fallecido, datos del informato, del informante, datos de la difusión y los datos de la muerte. Al reverso de esto, se presenta un instructivo que debe ser leído antes de llenar el certificado, donde tiene por reglas que este debe describirse desde un documento oficial del dato del fallecido por el informante. Este debe escribir con un bolígrafo azul en letra molde, clara, legible o en una máquina de escribir. Se deben evitar tanto los borrones como las tachaduras o enmendaduras y no requiere de papel carbón debido a que están impresos en un papel autocopiante. Estos deben marcarse con una X en respuestas precodificadas. Se debe escribir información sin abreviaturas, las respuestas numéricas en arábicos y los certificantes firman como único responsable de su contenido. Esta es una parte, un ejemplo de cómo se ve una parte del acta de defunción. Más adelante les enseñaré otras partes. El certificado de defunción original debe entregarse en el registro civil 24 horas después del fallecimiento para obtener el acta de defunción temprana o tardía después de 24 horas. Bien. El acta de defunción, este finaliza la existencia jurídica del fallecido y también transmite la herencia de pólizas de seguros de vida, pensiones y herencias de bienes muebles e inmuebles. Continuamos con lo que es el certificado de defunción, que este es un documento oficial que acredita el fallecimiento de una persona. Empezando por los datos del fallecido, acá se debe de poner el nombre y apellido del fallecido, su sexo, femenino o masculino, nacionalidad, edad cumplida, estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, dirección habitual, ocupación habitual, escolaridad y su número de cédula. En esta parte vendrían poniendo lo que son sus datos. En los datos de defunción se debe poner el lugar de la ocurrencia de la defunción, o sea, dónde fue que el paciente falleció, en la fecha y la hora de la defunción, la atención médica antes de morir y si tuvo una práctica de necrosia también se marca como una X. En este lugar, por ejemplo, en la fecha de defunción se debe poner un número a la vez, empezando por el día, mes y año. Al igual que en la hora de defunción se pone un dígito en cada cuadrante, empezando por la hora y después por el minuto. Si esta tuvo atención médica antes de la muerte, se marca con una X donde dice sí sin salirse de los bordes. Y si no la tuvo, se dice que no. Si no se sabe, este se ignora. También si se practicó la necrosia, al igual, si se practicó la necrosia, se le da sí. Y si no se practicó la necrosia, se le da no con una X sin salirse de los bordes. En la causa básica de difusión. Esta es la enfermedad, lesión o trauma primario que inicia y luego desencadena una serie de trastornos funcionales y complicados que de una manera secuencial conducen al descenso del paciente o de la víctima. Bien. Como podemos ver acá, la parte 1, aquí es donde se anotan las enfermedades relacionadas con la cadena de acontecimientos que conllevan a la muerte del paciente. Bien. Se registran en 4 renglones, como podemos ver acá, que son el A, la B, la C y la D, anotándola de una sola causa en cada una en una forma piramidal, empezando por la A, que este es el mecanismo final,
el B, el mecanismo medio, el igual que el C, que es el mecanismo medio, y el D, que es la causa básica. Aquí podemos ver ya. Esto vendría siendo una copia oficial porque es amarillo. ¿Bien? Eso ya lo habíamos explicado. Bien, en la parte 2, que es esta parte de acá, acá se anotan otras causas que pudieron contribuir al fallecimiento, pero que no estuvieron directamente relacionadas con la causa de la parte 1, que es esta. Bien. Esta es otra parte donde una mujer, de la parte de una mujer, si esta estuvo embarazada o no. Si la defunción corresponde a una mujer en la edad fértil, especifique si la muerte ocurrió en el embarazo o en el parto, 43 días o 11 meses después del parto, o no estuvo embarazada durante los 11 meses previo a la muerte. Si fue durante el parto, se marca con una X sin salirse de los bordes. Bien acá. También se pone si las causas anotadas fueron las complicaciones del embarazo o parto o puerperio. Si fueron por complicaciones, se le da que sí. Si las causas anotadas complicaron el embarazo, parto o puerperio, también se le pone sí. Si fue sí, y si no, se marca con una X en lugar de no. Bien. Aquí tenemos más variables, desde donde si esta muerte fue accidental, violenta, que especifiquemos si fue accidente, homicidio, suicidio o se ignora. Si ocurrió en su trabajo, eh, dónde fue que ocurrió la lesión y si esta fue víctima de una violencia familiar y si fue así, si el presunto fue un familiar o no. Entre los datos del informante está que es la identificación del familiar o la persona que proporcionó los datos del fallecido para la elaboración del certificado de defunción, en cuanto a su nombre, parentesco y cédula. Entre los datos del certificante que certifica la defunción, acá se debe poner el médico que atendió al fallecido durante su última enfermedad, como también el médico que no tenía pleno conocimiento del caso, el médico legista que levantó el cadáver sin autopsia y el médico forense que practicó la autopsia. Estos datos se estarán colocando en esta parte del certificado de defunción. Y hasta aquí es mi parte de exposición. Muchas gracias.